Continuando con el programa, damos la bienvenida al doctor Marlon Rosario. El doctor Marlon Rosario es médico pediatra, es médico asistente del Servicio de Emergencias Pediátricas de nuestro Hospital Cayetano Heredia. Por favor, doctor, adelante. Bueno, gracias por la presentación, Raiza. Con todos, muy buenas tardes. Continuando con los temas de exposición, el día de hoy vamos a hablar sobre anafilaxia. Bueno, tenemos la presentación de este caso clínico. Bueno, se llega a la emergencia un niño de 12 años, previamente sano, que en las últimas 4 horas presenta cuatro episodios de vómitos no biliosos, 3 episodios de diarrea acuosa sin sangre y dolor abdominal. El paciente se encuentra febril, los padres refieren que después del almuerzo el paciente se dirigía al baño y en el camino presenta un colapso, ¿no? Desmayo. Se llama al servicio de emergencia médica, en donde pues estos en el camino administran un bolo de solución fisiológica a 20 cc por kilo y al llegar al servicio de emergencia pues, se evidencia que el paciente luce cansado, diaforético, presenta saturación del 99%, frecuencia cardíaca en 150, respiratoria en 22 por minuto, presión 60-40 febril y con un llenado capilar de 3 a 4 segundos. Responde preguntas, pero la parte respiratoria y gastrointestinal se encuentra sin alteraciones. El monitor se evidencia un ritmo sinusal, el control de glucosa es de 110 miligramos por decilitro, los padres niegan algún cuadro o antecedente de importancia, y en la misma urgencia se administra un segundo de suero fisiológico, pero ven que las funciones vitales no mejoran. Entonces, frente a esto, nosotros podríamos estar frente a un cuadro de deshidratación causado por una gastroenterocolitis o por una intoxicación alimentaria, o tal vez estamos frente a una presentación atípica de anafilaxia. ¿Existe algún tipo de laboratorio que pueda ayudarnos a decidir si se trata de una reacción anafiláctica? O en este caso en particular, ¿es necesario la administración de epinefrina? ¿En qué tiempo debemos administrarlo y cuántas dosis de requerido el paciente son necesarias administrar como máximo? ¿Y cuáles son los criterios que se tienen que tener en cuenta para la hospitalización e ingreso a una unidad de cuidados intensivos frente a pacientes con anafilaxia? Si esto es el caso de las anafilaxias de tipo severas, ¿no? Entonces, en el desarrollo de este tema, vamos a hablar rápidamente sobre la historia, la definición, epidemiología, manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento oportuno de este cuadro. Con respecto a la historia, bueno, los datos se reportan desde años muy antiguos, desde 2640 antes de Cristo, en donde el faraón Menes se reporta que su deceso se debió a una picadura de insecto en el año 63 antes de Cristo a 14 después de Cristo. El emperador Augusto, bueno, se reporta que en ciertas épocas del año presenta síntomas característicos de enrojecimiento de piel asociados a síntomas respiratorios. Posteriormente ocurre un gran salto en el tiempo y en el año 1902 los investigadores Richard y Porter investigan el veneno de la anguila en donde inocuan a perros. Y tras una primera exposición, 3 semanas después, en una segunda exposición, estos presentan síntomas de broncoespasmo, hematemesis y shock. A esto se le atribuye como anafilaxia, que tiene el significado de sin protección. En el año 1903, Arthur postula que las reacciones no dependen de la toxicidad de la sustancia, porque hay sustancias que son inocuas, que pueden generar diferentes síntomas clínicos de severidad en el paciente, y ya se habla de alergia en 1906 por el pediatra Von Pirket, que en ese momento se encontraba estudiando la vacuna contra el anthrax, en donde menciona a estas reacciones de tipo anafilácticas dadas por estas sustancias inocuas. Y en el año 1910 pues vemos que Auer y Lewis presenta o postula que la afección más importante en los pacientes y lo que lleva al desenlace de muerte en estos pacientes con anafilaxia llega a ser el broncoespasmo o la dificultad respiratoria, ¿no?
Entonces, a pesar de los avances, el personal de salud aún tiene dificultades en reconocer los principales síntomas de este cuadro. Por ende, el diagnóstico suele ser errado y se retarda el tratamiento. Y como sabemos, pues este es un cuadro potencialmente mortal, en donde se tiene que realizar las medidas o abordaje rápido para salvar la vida al paciente, ¿no? Y por ende, si no tenemos un diagnóstico adecuado, las causas subyacentes que generan este cuadro anafiláctico no son investigadas y no prevenimos futuras exposiciones en estos pacientes. En el 2003, la Organización Mundial de Alergia realiza un simposio para revisar las nomenclaturas de alergia basada en los mecanismos fisiopatológicos de esta patología, basados en los mecanismos a su vez inmunológicos y no inmunológicos, ¿no? Entonces, a partir de esto se postula diferentes definiciones a cargo de las asociaciones, ya sea de la Organización Mundial de Alergia, la Academia Europea, Americana, Australiana, y de la Organización Mundial de la Salud, que postula diferentes definiciones y diferentes criterios para diagnosticar anafilaxia. Entonces, la Organización Mundial de Alergia toma todas estas consideraciones. Algunas guías pues mencionan que puede hablarse de anafilaxia si el paciente presenta síntomas cardiovasculares o respiratorios aislados. También habla de anafilaxia si es que el compromiso de la piel es remota al sitio de exposición al alergeno, es una reacción sistémica. Algunos disparadores pueden desencadenar síntomas rápidamente, pero de manera a su vez retardada. La exposición puede darse ahora y la respuesta puede darse en las siguientes horas o días, ¿no? Se habla de síntomas gastrointestinales persistentes, entre comillas persistentes, porque no se habla de un tiempo definitivo en realidad, y se ha visto que en un 10 a 20% de los casos no suele haber compromiso cutáneo en este tipo de evento, ¿no? Entonces, toma todos estos criterios de la Organización Mundial de Alergia y define anafilaxia como una reacción de hipersensibilidad sistémica grave que suele ser de inicio rápido y puede ser mortal. La anafilaxia severa, además, se caracteriza por un compromiso potencialmente mortal de la vía aérea, el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular, sin presencia de las lesiones típicas de piel y sin presencia de shock circulatorio. Entonces, tenemos algunos criterios para definir anafilaxia. El primer criterio es la presentación aguda de síntomas en piel y tejido mucoso, ya sea urticaria, enrojecimiento, prurito, angioedema, asociado a algún compromiso respiratorio, hipotensión o síntomas de falla orgánica y síntomas gastrointestinales. Ya no se habla de persistencia, sino graves, ¿no? O si el paciente presenta de forma aguda hipotensión, broncoespasmo o laringoespasmo, posterior a la exposición al alergeno en ausencia de alguna afección típica de la piel. Entonces, en este gráfico podemos ver el primer grupo de pacientes que tienen lesiones en la piel asociados pues a síntomas síntomas respiratorios como estridor, sibilancias, broncoespasmo, disnea, o a alteraciones circulatorias como hipotensión y de afección de órgano, o sea, afección sistémica, como la hipotonía, el síncope, la incontinencia urinaria y el colapso, ¿no? Otros síntomas gastrointestinales que pueden estar presentes asociados a estas lesiones suelen ser pues los vómitos, las diarreas, las náuseas, el dolor tipo cólico. Y en este segundo grupo de pacientes, pues, como mencionamos, no puede haber lesiones típicas de piel, pero sí, pues, el paciente puede presentar broncoespasmo o laringoespasmo, o puede haber hipotensión. Hipotensión, sobre todo en niños menores de 10 años, se habla de una disminución del 30% de la presión sistólica basal, o menos de 70, más la edad por 2 milímetros de mercurio, y para niños mayores de 10 años, menor del 90 milímetros de mercurio respecto a la presión sistólica.
Con respecto a la epidemiología, vemos que pues, hay un estudio, el estudio Rochester, que se realizó en Minnesota, estudia desde mediados del siglo XX, este evento, ¿no? Y entonces en 1950 ya se reportan los primeros casos de anafilaxia, en 1970 ya hay las primeras series de anafilaxia hepática en donde no se puede descubrir el agente causal de este cuadro, y en 1980 ya se habla de una anafilaxia inducida por el ejercicio o látex. Bueno, en este estudio realizado respecto a la epidemiología, vemos que desde el año 1070 al 2015, el incremento del diagnóstico es importante, ¿no? Y esto se debe porque a partir del segundo siglo, entonces vemos que estos criterios se han afinado para mejorar el diagnóstico de la anafilaxia, ¿no? Otro estudio que ve la incidencia y la prevalencia de este cuadro en niños nos revela de que la incidencia global va desde 50 a 112 casos por cada 100.000 personas al año, la prevalencia va de 0,3 a 5,1%, en niños va de 1 a 761 casos por cada 10.000 personas al año, la recurrencia, sobre todo en la edad de 1,5 a 25 años, va en 26,5 a 54%. Han aumentado sus hospitalizaciones en los niños que han presentado este cuadro, pero la mortalidad sigue siendo cada vez, bueno, a pesar de ello la mortalidad es menor, ¿no? Es mínima, va desde 0,3 a 0,51 por cada millón de personas, y los eventos más estudiados han sido los relacionados con medicamentos, alimentos y la picadura de insectos. Ya en el año 2017, la Academia Europea y Americana como decía, en el año 2017, las academias europeas y americanas realizan un consenso para desglosar este concepto de anafilaxia basado en una medicina de precisión. Ellos hablan ya de fenotipos, endotipos y biomarcadores. Los fenotipos, pues, es la expresión clínica que va a tener las diferentes o los diferentes síntomas que van a presentar frente a la exposición del alergeno. Los endotipos son los mecanismos que desencadenan o que van a desencadenar esta expresión clínica, y los biomarcadores, pues los eventos moleculares que a su vez pues generan todos estos mecanismos y se van a su vez por ende, hablan en su fisiopatología de eventos de hipersensibilidad tipo 1, 2, 3 y 4, ¿no? Los de tipo 1 son los mediados por inmunoglobulina E, los de tipo 2 por liberación de citoquinas, y los de tipo 3 es mixta, y la de tipo 4 por activación del complemento. Las reacciones de tipo 1 vemos que son, los detonantes principales son los alergenos ambientales, los alergenos alimentarios, antibióticos, quimioterápicos, la picadura de insectos, en donde pues el evento está mediado por la inmunoglobulina E, hay una exposición primaria del alergeno que genera una sensibilización y producción de inmunoglobulina E específica. Esta posteriormente se va a unir a los antígenos y va a desencadenar una activación o produce una liberación a nivel de mastocitos y basófilos de la producción o la degranulación y la liberación de histamina y triptasa. Estas producen síntomas como enrojecimiento, prurito, urticaria, dificultad o síntomas respiratorios, ¿no? Y colapso cardiovascular. El tratamiento principal es la epinefrina, y en estos pacientes puede darse la desensibilización previa al alergeno. Hay las otras inmunoglobulinas también asociadas a este evento, como la inmunoglobulina G. Esta, bueno, no está relacionada o no ha sido estudiada o no se ha evidenciado en los humanos, más en modelos experimentales sí, en donde pues la inmunoglobulina G, al unirse a estos receptores, genera una liberación del factor activador plaquetario, produciendo tromboxanos, A2, que a su vez pues aumenta la permeabilidad capilar
y ocurre una disminución de la poscarga, y además aumenta la contracción del músculo liso a nivel de la vía aérea y gastrointestinal. Hay otros receptores como el que vemos acá, que también puede activar estos mastocitos y estos basófilos, usualmente asociados a fármacos como la fluoroquinolona o los opiáceos, que tienden a desencadenar pues, eventos similares, ¿no? Con la posterior liberación de histamina y triptasa. Entonces, las reacciones de tipo 2, en donde hay liberación de citoquinas, aquí pues los detonantes son quimioterápicos, la administración de anticuerpos monoclonales, en donde pues las citoquinas producen una alteración de la caderina, que son las que se encargan de la unión de las células endoteliales, produciendo una disrupción del endotelio, produciendo liberación o fuga capilar, generándose una activación plaquetaria, y en estos pacientes pues los síntomas principales van a ser síntomas o la afección cardiovascular. Puede presentar con predominancia hipotensión, cefalea, náuseas, puede el paciente presentar fiebre, escalofríos, y el tratamiento pues sigue siendo la epinefrina, y en estos casos, algunos casos muy seleccionados, pueden desensibilizarse. Las de tipo 3 son las mixtas, en donde pues los detonantes siguen siendo los quimioterápicos, anticuerpos monoclonales, en donde pues vemos que participan los dos mecanismos previos, ¿no? Sigue siendo el tratamiento la epinefrina como el fármaco, principal, y también la desensibilización de estos pacientes solo se da en casos muy seleccionados. La reacción de tipo 4, en donde se va a ver involucrado la activación del sistema de complemento, se da principalmente por los medios de contraste, por algunos fármacos como la vancomicina, las membranas de diálisis, infusiones de vehículos lipídicos, en donde vemos que se va a activar el sistema de complemento y las moléculas C3A, C5 se unen a estos receptores, generando la liberación a su vez de histamina y triptasa, y como ya hemos visto, dan los síntomas previos ya mencionados. Y el tratamiento principal, pues la epinefrina, y en estos pacientes sí no suele darse o no se puede dar la desensibilización. ¿Qué factores de riesgo hay que tener en cuenta en estos pacientes? Bueno, hay factores. Hablábamos sobre los biomarcadores. Los principales biomarcadores que se estudian en estos pacientes con anafilaxia, tenemos la histamina y la triptasa. Los diferentes o otros tipos de biomarcadores usualmente son usados para estudios de investigación, en donde pues vemos que la histamina es la principal biomarcador en elevarse. Esta ocurre en los primeros 15 minutos de la. Ya, entonces, como decía, la triptasa y la histamina son las principales, bueno, que se han podido estudiar en algunos centros que han tenido la, la capacidad de realizar estos estudios, en donde pues la triptasa vemos que su vida media es más larga que la histamina. La histamina tiene un pico inicial después de la exposición del alergeno a partir de los 10 a 15 minutos de iniciado o de haber tenido el paciente contacto con este alergeno, y a partir de la hora y media, vemos que tiende a descender sus niveles séricos. La triptasa en realidad es un poco más prolongada, aumenta a partir de la hora de la exposición al alergeno, y su vida media es más larga. Suele ser o tener una vida media mayor de 4 hasta 6 horas en sangre, ¿no? Ahora, para hablar de anafilaxia en lactantes, ¿qué tan probable es tener un buen reconocimiento de los síntomas, un buen manejo en estos pacientes? En estos pacientes, pues vemos que hay síntomas que no pueden describirse, o no pueden el paciente anotar inicialmente. Pues vemos que el paciente puede presentar fiebre, puede estar
intranquilo, irritable. El paciente además puede presentar síntomas inespecíficos como picazón en la boca, sensación metálica en la boca, puede presentar congestión nasal, puede estar asociado a disfagia, cólicos, náuseas, vómitos y síntomas que usualmente no son muy específicos de un cuadro anafiláctico. Hay otros síntomas que pueden estar o pueden ser difíciles de interpretar inicialmente en estos pacientes, como pues los cambios de comportamiento, regurgitación en el paciente, somnolencia en el paciente, y puede haber también otros signos clínicos muy característicos de la anafilaxia, ¿no? Los síntomas principales que te sugieren un cuadro anafiláctico en el niño lactante es principalmente los cambios de comportamiento, sibilancia, estridor, vómitos persistentes, urticaria generalizada, que puede estar expresada también con angioedema, y pues en algunos casos hipotensión y taquicardia. La Organización Mundial de Alergia refiere grados de severidad del 1 al 5, siendo los primeros 2 grados pues no considerados como anafilaxia, sino síntomas de alergia que involucra un solo sistema. Puede ser el sistema de las vías respiratorias altas, sin involucrar el laringoespasmo, y además pues los síntomas clásicos de afección dérmica, ¿no? De la piel. Ya se habla de anafilaxia en el grado 3, en donde vemos ya un compromiso de la vía aérea inferior, broncoespasmo leve, puede haber síntomas gastrointestinales. Hablamos de un grado 4, donde cuando ya hay compromiso de la vía respiratoria alta, laringoespasmo, el paciente presenta estridor, y un grado severo, grado 5, cuando el paciente, sumado a todo esto, se le agrega un colapso cardiovascular, ¿no? El paciente presenta hipotensión. Entonces, para el tratamiento, usualmente tenemos que tener una alta sospecha del cuadro para catalogarlo, dar un diagnóstico rápido de anafilaxia, tratarla como tal, siendo esta una emergencia médica. En el mejor de los casos, el paciente puede saber que es alérgico ya a una sustancia, ¿no? Y muchas veces, en el mejor de los casos, a su vez, ya cuenta con un autoinyector de epinefrina y puede realizarse un automanejo inicial. O el servicio de emergencia médica puede dar un tratamiento previo al paciente, colocando en el mejor de los casos también la epinefrina de forma rápida, ¿no? Y ya en el servicio de hospitalización, pues se da todas las intervenciones secundarias y la observación adecuada en estos pacientes, ¿no? Entonces, se debe tener un protocolo de emergencia escrito para un correcto reconocimiento y tratamiento de la anafilaxia, practicarlo consecutivamente, y si estamos frente a un cuadro de anafilaxia en donde no contamos con todos los medios, estamos fuera de un hospital, pues acudir o llamar al servicio de emergencia médica para el traslado del paciente. Nosotros lo que tenemos que hacer inicialmente pues es evaluar el triángulo pediátrico, ver qué áreas de nuestro triángulo se encuentra afectado, dar un correcto diagnóstico fisiopatológico para poder abordar bien al paciente, ya sea en tópico en una área de trauma shock, ¿no? Entonces, una vez reconocido el cuadro de anafilaxia, en el mejor de los casos puede haber o puede realizarse intervenciones prehospitalarias, ¿no? Con la administración de epinefrina, nebulización con adrenalina o salbutamol, pero si ya estamos, ¿no?, en un hospital, el manejo inicial debe ser, pues, si el paciente presenta un cuadro respiratorio, vómitos, colocar en una posición adecuada al paciente, siempre el ABC, ¿no? Corroborar la vía aérea, el sistema respiratorio, dar apoyo oxigenatorio con máscara de alto flujo a 10 a 15 litros por minuto, si hay, pues, síntomas respiratorios, y si encontramos o evidenciamos el alergeno en el paciente, en la medida de lo posible, retirar. Nunca retrasar la administración de epinefrina. Como sabemos, las dosis van desde 0.1 miligramos por kilogramo dosis, siendo pues la presentación de la ampolla de 1 en 1000, que vendría a ser 1 miligramo por mililitro, ¿no?
máximo 0.5 miligramos en niños, y la vía de administración siempre es intramuscular en la región del vasto anterolateral del muslo. No se debe colocar esta presentación o esta concentración de administración intramuscular por vía endovenosa ni vía ósea, ¿no? Nunca se debe administrar en bolos la epinefrina como manejo inicial de la anafilaxia y repetir esta 5 a 10 minutos si es necesario, siempre vigilando la respuesta del paciente, ¿no? Acá vemos un cuadro, bueno, donde nos mencionan, de acuerdo al peso y a la edad del paciente, una dosificación rápida del medicamento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si después de la primera dosis de epinefrina no hay una respuesta adecuada? En los primeros 5 minutos vemos que persiste la parte de los síntomas respiratorios, pues colocamos en una adecuada posición al paciente, podemos dar oxígeno a alto flujo si presenta signos de dificultad respiratoria, además, si presenta estridor o signos de obstrucción de vía aérea alta, nebulización con epinefrina, y si presenta sibilancias o afección de vías respiratorias bajas, nebulización con salbutamol, ¿no? Si el paciente presenta hipotensión o signos de hipoperfusión con alteración del sensorio, al paciente se le tiene que colocar en una adecuada posición, una posición supina para mejorar el retorno venoso con las extremidades elevadas, obtener un acceso venoso seguro o intraóseo en donde nos pueda o podamos administrar bolos de solución salina a 20 mililitros por kilogramo, por kilogramo en el paciente, ¿no? Administramos un primer bolo, vemos que el paciente no responde a esta primera dosis de epinefrina, se procede a administrar una segunda dosis. Pero si después de esta administración de esta segunda dosis persisten los síntomas, podríamos nebulizar nuevamente, si persisten los síntomas respiratorios, con epinefrina o salbutamol, preparar el manejo de una vía aérea difícil, o sea, preparar los materiales para una probable intubación, y si pues el paciente sigue hipotenso con alteración del sensorio, administrar un segundo bolo de suero fisiológico y también preparar la epinefrina para la administración por infusión continua, ¿no? Después de los 10 minutos con una segunda dosis ya de epinefrina administrada y vemos que aún el paciente persiste con estos síntomas respiratorios y colapso cardiovascular, se puede administrar una última dosis de epinefrina en una tercera dosis, pero ya se debe considerar, pues, si presenta un diestrés respiratorio, la intubación del paciente, ¿no? También se recomienda ya el uso de fármacos de segunda línea como los glucocorticoides, la hidrocortisona, y si hay pues afección cardiovascular o neurológica, ya la administración de epinefrina en infusión. Si a pesar de este tercer bolo no hay una respuesta adecuada, ya hablamos de una anafilaxia refractaria, entonces tenemos que usar otros vasoactivos como norepinefrina en infusión continua, y en pacientes pues que persisten a pesar de esto los síntomas, y en pacientes que pueden estar usando beta bloqueantes, usar glucago, ¿no? Entonces la adrenalina es el principal fármaco o es el fármaco de primera línea para la anafilaxia. Sabemos que actúa en los receptores alfa y beta, principalmente generando aumento de la vasoconstricción, aumento de la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial, reduce el edema, sobre todo de las vías respiratorias, aumenta la contractibilidad y la frecuencia cardíaca, produce vasoconstricción a nivel de la piel y mucosas y broncodilatación mediante la activación de receptores beta 2, ¿no? A la administración del fármaco se puede ver algunos efectos adversos que suele estar vinculado con una dosis adecuada de la epinefrina. Usualmente, pues, el paciente puede estar con ansiedad, miedo, palpitaciones, palidez, temblor, pero puede haber otros síntomas más raros que se vincula a sobredosis debido a una vía de administración un poco más invasiva como la vía intravenosa, ¿no?
Acá el paciente puede presentar arritmias ventriculares, edema pulmonar, hipertensión o hemorragia intracraneal. Entonces, ¿cuál es la vía principal de administración de la adrenalina? Como dijimos, la vía intramuscular es la principal, ¿no? Hay otras vías que se pueden administrar, por ejemplo, inhaladas, si evidenciamos, pues, edema laringio o laringoespasmo en el paciente. Si el paciente está intubado, bueno, se habla de que podría beneficiarse de una administración endotraqueal por el tubo, ¿no? de epinefrina, y también se puede administrar por vía intravenosa, pero sabemos que el riesgo de efectos secundarios por sobredosis es importante, ¿no? Entonces, lo recomendable es la vía intramuscular. Los fármacos de segunda línea que se usan en estos pacientes, bueno, tenemos los antihistamínicos H1, que vemos que su inicio de acción suele ocurrir entre los primeros 40 minutos de la administración. Entonces, no es el fármaco de primera línea por el tiempo de demora en su inicio de acción, ¿no? Además que ya el uso y la dosificación de la anafilaxia, de estos fármacos en anafilaxia está extrapolado en el tratamiento de otros síntomas como la urticaria. Si tenemos síntomas respiratorios bajos, se puede usar beta-2 agonistas inhalados, y glucocorticoides también se puede usar como fármaco de segunda línea. Su mecanismo de acción ocurre entre 4 a 6 horas, pero también el uso y la dosificación en anafilaxia se extrapola de otros cuadros patológicos, ¿no? Tenemos diferentes algoritmos de tratamiento clínico de la anafilaxia en el departamento de emergencia. La gran mayoría concluye en un reconocimiento rápido de los síntomas, la administración rápida de la epinefrina, un correcto manejo del ABC, evaluar correctamente al paciente 5 minutos posterior a la administración de la epinefrina. Si en una primera dosis de epinefrina hay mejoría, se procede al uso de fármacos secundarios ya mencionados y se tiene que ingresar a observación por un periodo de 4 a 6 horas como mínimo. Si ya requiere más de una dosis de epinefrina, el paciente pues ya requiere un ingreso a una hospitalización para un mayor monitoreo. Usualmente las guías recomiendan entre 24 y 48 horas de monitorización, y ya si el paciente requiere más de 2 dosis de adrenalina, pues se debe considerar el uso el uso de esta vía por infusión continua, y pues a tratar de admitir al paciente en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Esta es otra guía que nos da un algoritmo similar, en donde pues menciona que el tiempo de observación también, si el paciente ha usado una sola dosis de epinefrina, debe ser monitorizado por 4 a 6 horas. Al alta, lo recomendable sería que el paciente se vaya con un autoinyector de epinefrina, explicándole pues cómo es la administración de ella, en el mejor de los casos, ¿no? Y pues si se necesita más de 2 dosis, el paciente tiene que ser hospitalizado, ¿no? Entonces, existen consejos clínicos claves sugeridos en este cuadro. Los cuadros graves y la necesidad de más de una dosis de epinefrina son factores de riesgo para la anafilaxia bifásica que mencionamos anteriormente. Se sugiere en estos pacientes una observación prolongada, ¿no? Recordar que los antihistamínicos y glucocorticoides no son intervenciones confiables y no debe retrasar el uso de la epinefrina. No se ha demostrado que disminuya los eventos de anafilaxia bifásica, más sí el retraso de la administración de la epinefrina, ¿no? Entonces, la epinefrina en sí es el fármaco de primera línea en anafilaxias monofásicas y bifásicas. Bueno, la Sociedad Española de Inmunología Clínica da un decálogo del manejo de la anafilaxia, da 10 puntos claves importantes que resume también de lo que hemos hablado sobre el tema, ¿no? Con respecto a la anafilaxia, menciona que es una reacción alérgica grave
puede instaurarse rápidamente y puede ser mortal. La prevalencia va en aumento en los niños. Los desencadenantes más importantes son, como mencionamos, los alimentos, las picaduras de insectos, los fármacos. Los síntomas aparecen generalmente en las primeras 2 horas de exposición al alergeno. El diagnóstico de anafilaxia netamente clínico y el tratamiento principal es la epinefrina por vía intramuscular. Todo niño que ha sufrido una anafilaxia debe ser remitido a un hospital y permanecer durante horas en observación, ¿no? Tras sufrir una anafilaxia, se debería en realidad prescribir autoinyectables de epinefrina y educar al paciente para en un evento futuro poder usar este autoinyectable de manera correcta, educar al paciente. El pediatra debe a su vez educar al paciente para evitar factores de riesgo frente a futuros eventos de anafilaxia mediante la prevención de conductas de riesgo que pueden desencadenar que el paciente pues obviamente genere otro cuadro, ¿no? Por la exposición al alergeno. Y es importante que los pacientes con anafilaxia a diferentes sustancias, a fármacos, lleven una pulsera que los identifique como pacientes alérgicos y pues que en el mejor de los casos, en el colegio, los profesores sean capacitados para reconocer estos casos y también si cuentan con el autoinyectable de epinefrina, pues ellos también pueden ser capacitados para el manejo inicial, ¿no? De la administración de la epinefrina. Entonces, volviendo al caso inicial que se presentó, bueno, teníamos un paciente que fue traído en realidad por SAMU a la emergencia. Es un paciente que se le administra un primer bolo de suero fisiológico. El paciente llega cansado, diaporético, llega taquicárdico, hipotenso, con llenado capilar prolongado. Entonces, en nuestro cuadro de evaluación pediátrica vemos que se encuentra alterado el lado del sistema cardiovascular y también la parte neurológica, ¿no? Entonces, el paciente es admitido en la unidad de trauma shock. Se le administra 0.3 miligramos de epinefrina intramuscular. Vemos que mejora el sensorio y el tiempo de llenado capilar, pero persiste la hipotensión. Por persistencia de hipotensión, se vuelve a administrar un bolo de suero fisiológico, recibiendo ya 3 bolos de suero fisiológico. Se llega a administrar hasta 3 dosis de epinefrina con intervalos de 5 a 10 minutos por la hipotensión persistente. A partir de la tercera dosis ya se ve una mejoría en los signos vitales, viendo un descenso de la frecuencia cardíaca y mejorando la presión arterial, ¿no? Posteriormente se instaura la administración de fármacos de segunda línea y lo ideal es que este paciente posteriormente reciba un tratamiento adicional y un seguimiento adecuado en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Como conclusión, tenemos pues que la anafilaxia, a pesar de que tenemos mucha información de este cuadro, sigue siendo frecuentemente infradiagnosticada. Es importante el reconocimiento y el tratamiento temprano de esta afección porque es de vital o puede salvar la vida al paciente si administramos rápidamente la epinefrina, que es la piedra angular del tratamiento. Recordemos que los antihistamínicos y los corticoides no son el tratamiento ideal, son fármacos de segunda línea y por nada del mundo debe sustituir o retrasar la administración de la epinefrina. Al alta, en realidad, los pacientes deberían recibir autoinyectores de epinefrina, ¿no? Y recibir una correcta instrucción y capacitación en el uso de estos autoinyectores. Se debe educar al paciente para evitar futuras exposiciones al alergeno y pues posteriormente realizar un seguimiento con un especialista en alergia o inmunología. Y bueno, eso sería todo, ¿no?